sistema científico y tecnológico es el reflejo de un aparato productivo que perpetúa y profundiza la dependencia en Venezuela. Declara además que la estrategia de desarrollo científico y tecnológico se integra en el quinto plan de la Nación. Sin embargo, dice, un estudio cuidadoso del quinto plan de la Nación nos muestra que sus metas son resolver los problemas de nuestra sociedad dentro del marco de la dependencia, en vez de fijar como objetivo fundamental el rompimiento con esto. Dice el documento de CONICYT que asumiendo la situación de dependencia tecnológica debe alcanzarse un doble propósito. A. Racionalizar la importación de tecnología extranjera. B. Sentar las bases para un desarrollo tecnológico autóctono. Así expresó el doctor Rodolfo Quintero. Cuando él planteó esto, decía que surgían las dos siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo se llevará el proceso de racionalización de la importación de tecnologías foráneas? ¿Acaso largos años? ¿Qué significarían una prórroga indefinida de la dependencia? ¿Con qué intensidad se trabajará para producir alternativas que posibiliten patrones autóctonos de desarrollo? Creo que usted plantea dos cosas sumamente importantes. En la introducción a su pregunta, usted reconoció la imparcialidad con que se maneja la selección de los beneficiarios del programa Gran Mariscal de Ayacucho. Yo creo que este ha sido uno de sus grandes beneficios y que le ha dado una gran credibilidad en la opinión. Y yo he mantenido, con el apoyo del señor presidente de la República y de todo el Ejecutivo Nacional, esa política de la mayor objetividad. Recuerdo que en una reunión yo le decía a un grupo de dirigentes políticos que tenía la convicción que en la selección de estudiantes la computadora era mucho más democrática que los partidos políticos. Me preguntaban sorprendidos que por qué yo, perteneciendo a la comunidad política, sostenía ese punto de vista. Y le señalaba lo siguiente: los que estamos en la alta dirección política del país, cualesquiera que sea nuestro origen de clase, estamos ya colocados en una posición superior y nuestros nexos en la colectividad, nuestros nexos personales, en gran medida son nexos con gente de nuestro mismo grupo social. Aunque vengamos, como es el caso particular mío, de las clases de menores recursos del país, al uno estar en estas posiciones automáticamente queda roto el vínculo físico con la misma clase de donde procede, y lo mantiene tan solo el principio, el concepto de considerar que para el progreso del país los beneficios que esas clases deriven son los que habrán de dar los mejores resultados para aprovechar tan vasto potencial humano no utilizado. Pero que en este sentido las recomendaciones que a uno se les exige no se las exigen de los grupos más preteridos de la sociedad. Yo decía, yo vivo por ejemplo en una urbanización de clase media en Prados del Este, muchos de mis amigos viven allí, por lo tanto cuando mis nexos personales me exigen una recomendación es precisamente dentro de ese contexto sociológico que se me plantea. Ahora, cuando utilizamos procedimientos imparciales distribuyendo las planillas en todo el país y procesándolas por la computadora, encontramos que la computadora es más democrática. ¿Por qué? Porque los que recomiendan y deciden son la gente importante. La gente importante se liga con los que ya han resuelto su problema o pertenecen a las clases que tienen mayores recursos. Y la recomendación actúa siempre beneficiando a los que tienen acceso a los recomendadores. Y los que tienen acceso a los recomendadores son gente ya en cierta medida que ha resuelto sus problemas fundamentales y que pertenece a los grupos de más altos ingresos. En este sentido, la computadora, no diferenciando entre clases, resulta más democrática que los partidos políticos en la selección de los becarios. Pero pasando al otro problema muy importante que usted plantea de la dependencia tecnológica, nosotros estamos totalmente conscientes de ese problema. El plan de la Nación, como ustedes saben,
es un instrumento de corto plazo en una Venezuela de plazo eterno. Es un plan para el periodo 1976-1980. Usted naturalmente que si quiere producir aluminio en el país, para que con ese aluminio se produzcan los utensilios que necesitan los venezolanos, usted tiene que utilizar las tecnologías de producir aluminio en otros países, porque no tenemos una tecnología propia de producir aluminio y podríamos adaptar, por supuesto, la mejor tecnología que en el futuro surja. Aquí lo más importante no es la tecnología y de dónde procede, sino qué utensilios usted produce con esa tecnología. ¿Son bienes de lujo para las clases que pueden adquirirlo, o utensilios para las grandes masas de la población venezolana que necesitan estos utensilios? O sea que debemos ser en eso abiertos y universales, independientemente de dónde venga esa tecnología. La tecnología vale en este caso más que por el origen, por el destino de lo que produce esa tecnología, que es lo que realmente la califica y le da sentido a su utilización. Eso es muy importante. Por supuesto que hay tecnologías que pudieran actuar en contra del interés nacional. Usted puede tener una tecnología que desplace mano de obra, como pudiera ser la aplicación excesiva de computerización en el sistema bancario, que pudiera llevarnos a tener sobre inversiones en computación en el sistema bancario, cuando podríamos utilizar procedimientos manuales para procesar información que nos resultaran en un mayor empleo de mano de obra semicalificada que nos produce nuestro sistema educativo. Pero por supuesto que esto sería una realidad transitoria, porque con la expansión de la economía venezolana se absorbería esa mano de obra semicalificada y al final de cuentas la tecnología de procesar información más importante no la hemos generado nosotros y pasará muchos años sin que la podamos generar, y todos los avances que han ocurrido en computerización y en informática han ocurrido en los países desarrollados. Lo importante es ver que la aplicación de esa tecnología facilite los procesos productivos, permitan utilizar económicamente los recursos nacionales y obtener la mayor suma de bienes posible. Y que si el capital extranjero deriva utilidad de eso, debemos admitirlo porque ellos produjeron esa tecnología. Lo que debemos es minimizar la explotación que hace el capital extranjero vendiéndonos esa tecnología, y en todo caso que lo que esa tecnología nos dé a nosotros exceda con creces lo que nosotros tenemos que pagar por esa tecnología. Por supuesto que tenemos el gran objetivo nacional de crear a largo plazo nuestra tecnología, pero este no puede ser un esfuerzo parroquial, un esfuerzo venezolano, confinados dentro de nuestras fronteras y confinados dentro de nuestra población. Eso tiene que ser un esfuerzo realmente continental, un esfuerzo dentro de América Latina y yo diría con los países del tercer mundo. Y hay universidades y centros de investigación científica en la India, en el África, incluso en el Caribe, en Colombia, en Argentina, en muchos países de Latinoamérica, que nosotros podemos precisamente mancomunar, organizar para aprovechar conjuntamente. Creo que si nos basamos en un esfuerzo tecnológico mediante la cooperación continental y la cooperación con los países del tercer mundo, podemos en el largo plazo arribar a nuestras propias tecnologías, pero esto realmente es un problema del mediano y del largo plazo. Y en el caso concreto de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, yo precisamente en las cuentas de la profesora Almea conmigo, hemos discutido mucho este problema. Y una de las cosas que vamos a hacer en el futuro es lograr identificar en los centros de investigación científica y tecnológica en los países desarrollados donde se hace investigación, tanto básica como aplicada, que tenga más relación con los problemas nuestros. Porque no debemos olvidar nosotros que, por ejemplo, en algunas especialidades se ha hecho mejor investigación científica y tecnológica en los países desarrollados que en los países en desarrollo sobre los problemas específicos de estos países. Por ejemplo, en Inglaterra se han hecho investigaciones en medicina tropical
que ha sido tan importante y quizás más importante que la que se han hecho en nuestros países. Y no debemos ignorar nosotros que en el caso de la medicina, por ejemplo, el fundador de las ciencias médicas en Venezuela, José María Vargas, fue educado en la Universidad de Edimburgo y de allí llevó esa gran vocación que le permitió crear una de las escuelas, una de las facultades que ha tenido el mayor impacto en el desarrollo del país. En materia económica, por ejemplo, en las universidades de Oxford y de Cambridge hay departamentos de investigación de los problemas del subdesarrollo que tienen mucho más vinculación con los intereses de nuestros países que las facultades nuestras de economía, que se dedican simplemente a copiar y a trasplantar mecánicamente los conceptos de economía keynesiana o de economía neoclásica o de economía neokeynesiana que se han elaborado en estos países. O sea que aquí en estos países hay centros, es cuestión de detectarlo, donde se hace investigación conectada con nuestras realidades, que obedece, entre otras razones, al interés colonial que tenían en estos países en relacionarse con los pueblos del mundo subdesarrollado. Ahora, nosotros vamos a considerar que en la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho debe dársele esta orientación, y ya cuando nos referíamos al proyecto de biblioteca considerábamos positiva esta iniciativa de orientar las tesis, las investigaciones y los trabajos prácticos en esta dirección. Pero que no debemos caer en generalizaciones sobre dependencia tecnológica, porque esto es muy delicado, porque puede llevarnos dentro de estos conflictos de ideologías que existen hoy a tomar posiciones parcializadas sin que hayamos descubierto muchas veces qué hay en el fondo de tales planteamientos. El problema de la dependencia tecnológica tenemos que verlo en dos dimensiones, en su dimensión universal y en su dimensión local. Las tecnologías tienen un carácter universal. Las ciencias exactas, las ciencias sociales son ciencias universales. Y ustedes vinieron a aprender precisamente en estos países los aspectos universales de las ciencias, aquellos que son aplicables con independencia de tiempo o de territorio, con independencia de condiciones históricas, de condiciones climáticas, de condiciones biológicas. Eso es lo que están ustedes aprendiendo. Y más importante en el caso de Inglaterra es la actitud crítica ante la vida, la actitud analítica, la objetividad científica, la imparcialidad con que ustedes deben orientarse en el análisis científico. Eso es lo más importante. Y ustedes fueron enviados a aprender lo universal de la cultura, de la ciencia y de la tecnología. Y eso no tiene que ver ni con razas, ni con clima, y muchas veces ni con el tiempo, porque son leyes eternas, leyes permanentes, y sobre todo esto es más evidente en el caso de las ciencias exactas. Ahora, cuando queremos decir que vamos a independizarnos tecnológicamente, podemos estar introduciendo de contrabando, sin darnos cuenta, un concepto parroquiano, que es hacer una tecnología propia dentro de nuestra estrecha, dentro de nuestra limitada frontera. Y prácticamente estamos introduciendo el problema político, estamos introduciendo la controversia política, estamos introduciendo el problema de las relaciones con las grandes potencias y estamos introduciendo muchas veces la posición de una gran potencia con respecto a otra gran potencia. Creo que la actitud de nosotros tiene que ser una actitud independiente, objetiva en esta materia, y la única parcialidad que nosotros exigimos es que la aplicación de esos conceptos universales tiene que ser pensando en el destino de Venezuela, pensando en la función que deben cumplir ustedes para beneficiar a las grandes mayorías venezolanas, y que las tecnologías, independientemente de su origen, se califican por el destino de lo que se logra con ellas. Esto es lo más importante.
permiso, ¿es posible de que se puedan redactar las preguntas y llevarlas a la embajada a veces que usted se las pueda llevar para Venezuela? Sí, cómo no, Sí. perfectamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias.